Cambio de tercio, porque el tema del día ha sido, sin lugar a dudas, la reforma laboral. ¿O no, mi querida Ana Milena? Es el termómetro. Sí, señor. Esto tiene... Sí, y ahí estamos, porque ya que hablen de plataformas es importante. Claro, mire usted dónde vamos. Y es que han cambiado los modelos de negocio. Y cuando cambian los modelos de negocio, pues cambian las formas de consumo, pero también cambian las formas de contratación. Es innegable que la economía digital llegó, y esto suena a pandemia para quedarse, pero pues ¿qué hacemos? Hay un consumidor que está comprando servicios digitales. Y eso, Juan Manuel, escúcheme que lo interrumpa, creo que no está cubierto todo. Sí, de acuerdo. No está pensado hacia futuro, ¿no? Lo que se radicó no está pensado a futuro, está pensado en el presente. Ese es el debate. Ese es el debate que yo creo que hay que dar sobre la mesa. Y los gremios pues han hecho un llamado de una parte frente a lo que sucede en términos de formas de contratación de las plataformas digitales, pero por el otro lado, en lo que respecta a cuando los robots hacen que usted como compañía, o sea, la automatización hacen que usted como compañía pues tenga que recambiar su nómina, porque pues a ver, si usted automatiza un proceso, que pues bienvenido al mundo, eso hay que hacerlo, y ya no necesita a la persona, pues usted tiene que desistir de la persona. ¿Cómo así que tiene? O sea, 6 meses tiene usted que advertirle antes para que... Bueno, pues ahí está el debate. Quiero saludar en primer lugar a Jimena Duque, que es la presidente de Fedesoft, quien es el gremio de las empresas tecnológicas colombianas. Jimena, bienvenida a Blue 4.0. Buenas noches. Juan Manuel y Ana Milena, muchísimas gracias por tenerme aquí en Blue 4.0 hoy. ¿Está usted en Colombia o está en India, Jimena? No, en Colombia todavía no. Ah, me contaron. Menos mal, porque la vez pasada que hablamos con ella y estaba en la India, era como a las 3 de la mañana. Sí. En la India estaba en Israel. En Israel, me levantaba a las 3, me acostaba a las 4 y me volví a levantar a las 5. Esto sí es, bueno, esto acá es mucho todavía. amor por la patria, definitivamente. No, es que me contaron que va para la India con una misión comercial, entonces pensé que ya estaba allá en la India. Así es. Bueno, también saludo a José Daniel López, quien es el presidente de Alianza IN, el gremio de las plataformas digitales en Colombia. José Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola Juan Manuel, Ana Milena, Jimena, un saludo para los oyentes y gracias por la invitación a Blue 4.0. Pues a ustedes por acompañarnos. A ver, siente uno que la reforma laboral tiene dentro de sus aristas 2 grandes elementos que corresponden un poco a este nuevo mundo que tenemos. Y ahí es donde yo quisiera que pusiéramos sobre la mesa cuáles son las preocupaciones que surgen desde los gremios. Jimena, en el caso de ustedes, ¿qué les preocupa de esta reforma laboral que se ha dado a conocer? Bueno, pues la reforma laboral está, así como lo estabas diciendo, Juan Manuel, desconociendo las realidades de un mercado laboral que viene cambiando. En nuestro caso, y pues el tema de la automatización, así como lo estabas diciendo, pues es una realidad. Y tener que esperar 6 meses para cambiar o para reemplazar a este talento, por supuesto que se ve afectado y que es una realidad y es una conversación de país, pero que debe asumir el empresario. Estamos perdiendo a Jimena. Estamos perdiendo a Jimena. Vamos a intentar recuperar la comunicación con ella, pero entonces le propongo a Ana Milena que nos vayamos desde el lado de Alianza IN, que también han puesto preocupaciones sobre la mesa. José Daniel, ¿qué piensan ustedes desde Alianza IN sobre la reforma laboral? Bueno, Juan Manuel, nosotros nos acotamos a un tema específico que está en unos artículos de la reforma laboral, y es el impacto que esto puede tener en las plataformas de reparto. Acá me refiero a plataformas como Mensajeros Urbanos, como Rappi, Evox, Didi Food, Corner Shop, que son las plataformas a través de las cuales nos llega comida o nos llegan productos de farmacia o nos llegan productos del supermercado a la casa. Y tenemos una preocupación enorme porque como quedó planteado, como quedó escrito, calculamos que se podrían perder alrededor de 80.000 trabajos en Colombia. Calcule la cifra, digamos, ¿qué hacemos con 80.000 personas que hoy están trabajando? José Daniel? Y que por culpa de Ana Milena de la mala regulación no lo podrían hacer. Y entro a explicarle para contestarle la pregunta. La reforma laboral lo que propone es que todos los repartidores del país se vuelvan empleados de las empresas, que tengan horario cuando no tienen horario,
cuando trabajan los días y las horas que quieren, según les conviene, tengan que presentarse a procesos de selección y competir por vacantes escasas, como ocurre con cualquier contrato de trabajo, cuando hoy en día, si usted o yo queremos ser repartidores, nos basta con descargar una aplicación y ponernos a trabajar ya mismo y generar ingresos ya mismo, y genera una relación, esa relación de contrato de trabajo causa una relación de subordinación, donde hay un jefe, unas tareas asignadas, unos sitios, unas horas. Nada de eso existe hoy. ¿Y por qué decimos que esa figura del contrato de trabajo va a destruir 80.000 trabajos, valga la redundancia? Primero, porque a muchos repartidores, de hecho varios medios de comunicación han hecho sondeos, a la mayoría de repartidores no les interesa ser empleados. Muchos, por ejemplo, pueden trabajar 8 horas mañana, pero pasado mañana trabajar 6, y a las 2 semanas no volverse a conectar y luego conectarse cuando pueden esporádicamente. Muchos además saben que si se vuelven empleados, va a haber una gran destrucción del trabajo y quienes logren quedar seguramente van a tener una remuneración cercana al salario mínimo. Y hoy muchos de ellos ganan más que el salario mínimo y no les interesa quedar ganando menos. Una pregunta, además, José Daniel, sobre ese punto que usted plantea, ¿en qué condiciones están hoy? Digamos, cuando uno escucha al viceministro de Trabajo, lo que siente es que el reclamo es más allá de de una parte sí la forma como se les denomina y es el reconocimiento como trabajadores, es la forma como se les contrata. Pues bueno, eso tiene una implicación y es el tema de la seguridad social. Es que la implicación jurídica de ser o no trabajador es el tema de la seguridad social. ¿Cuál es la condición hoy en la que están estos usuarios o trabajadores? La condición que tienen hoy es la condición de trabajadores independientes, son responsables por sí mismos del pago de la seguridad social. Ahora, nosotros somos conscientes que esa situación genera unos retos y genera unas oportunidades de mejora, y por eso le llevamos al gobierno en semanas pasadas una propuesta que lamentablemente no incorporó en la reforma laboral, en donde le decíamos, vea, gobierno, nosotros nos comprometemos como plataformas a pagar los riesgos laborales de los repartidores que ganen más de un salario mínimo. De los que ganen menos porque trabajan mucho menos tiempo, pues cubrirlos con un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Concurrir junto a los repartidores, las plataformas y los repartidores en el pago de la salud y de la pensión. Perdón, quiero precisar escúcheme, José Daniel, ¿cómo es el tema de salud y pensión? No, el salud y pensión es una concurrencia en donde el pago que corresponde lo hacen los repartidores junto a las empresas de plataforma desde nuestra propuesta. Como sucedería con la prestación de servicio, digamos, con un contratista en pagan planilla. No, porque fíjese que en el contrato de prestación de servicios, la totalidad del pago de salud y pensión corre por cuenta del contratista. Aquí acá sería parte y parte. Nuestra propuesta ayudamos a pagar. No hemos definido los porcentajes porque nos gustaría acordarlos con el gobierno. Pero ¿qué es lo que le decimos al gobierno? Acéptenos esta propuesta, pero mantenga la condición de independientes de los trabajadores. Porque si usted los vuelve dependientes, les pone un horario y trata de meter esta realidad de la economía digital del siglo XXI a la brava en una categoría jurídica del siglo XX, pues no la va a poder aplicar apropiadamente y va a dejar por fuera el mercado laboral a muchas personas. Entonces acá el dilema no es si vamos a proteger o no a los repartidores, o si vamos a formalizarlos o no, o si vamos a garantizar o no para ellos la seguridad social. Las dos propuestas, la del gobierno y la de Alianza ahí, apuntan a asegurar a los repartidores, solo que una responde a estos nuevos tiempos, solo que una es innovadora, solo que una de alguna manera mantiene la independencia pero le da una protección reforzada, mientras que la otra es simplemente volver empleados a personas que no quieren ser empleadas y que si los vuelven empleados, muchos de ellos van a terminar quedándose sin trabajo. He recuperado a Jimena Duque de FEDESOF. Jimena, aquí pues leemos una preocupación que hay desde quienes están en las plataformas digitales. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes desde las empresas en Colombia que contribuyen con la automatización y la transformación digital de los sectores productivos? Nosotros, digamos que estamos en la misma línea y esta es una reforma que no está teniendo en cuenta el verdadero problema que tiene el país y es la informalidad.
y por el contrario, en nuestro sector o el sector de tecnología que yo represento, pues ha tenido una tendencia a tener contratos laborales por un tema especial, y es una brecha de talento. Estaba revisando números y más o menos el número de ocupados, el número de personas empleadas en este sector creció un 33% el año pasado, con unos 226,000 personas en el sector. Aún siendo los costos muy altos, porque nosotros, y lo estaba diciendo de pronto cuando se cortó la llamada, tenemos una presión por una rotación de personas y una presión también por las personas que se contratan desde el exterior. Y un sector donde cerca del 95% son MIPYMES. Entonces estamos enfrentándonos a una situación en la que los costos laborales van a ser muchísimo más altos de los que son en este momento, y está amenazando un sector pues que en su mayoría está compuesto por empresas pequeñas. Así que un sector que está en este momento empleando y que está creciendo en una proporción grande puede empezar a dejar de contratar personas frente a una reforma laboral pues que está haciendo que los costos de contratación sean cada vez mayores. Hay un artículo que me llama mucho la atención. Yo, la verdad, lo leo y lo vuelvo a leer porque quiero entenderle la lógica, que es el artículo 32, se llama Protección del Trabajador en Procesos de Automatización, y dice que en los procesos de automatización, para que los oyentes se hagan una idea, esto es cuando usted con tecnología pues ya cambia la forma de llevar a cabo parte de la operación de su empresa, y pues no lo hacen 10 personas, lo hace una máquina que por ende pues permite que se haga más rápido, en menos tiempo y en mayores proporciones. Y dice, en procesos de automatización que puedan implicar la terminación de puestos, que impliquen la terminación de puestos de trabajo, los trabajadores que ocupan los cargos que podrían ser afectados o reemplazados en un proceso de modernización o automatización, previa consulta con las organizaciones sindicales existentes, tienen derecho a ser reconvertidos laboralmente al menos durante los 6 meses anteriores a la aplicación de la automatización. O sea, ¿esto qué va a generar? Que si usted se transforma digitalmente, mejor lo hace en Perú. Lo que yo entendí, Juan Manuel, es, entonces, en esos 6 meses, es decir, la compañía tiene que capacitar a estos trabajadores para que ellos puedan ser reubicados dentro de la misma compañía, para que no los puedan despedir. Y si lo va a despedir, esto tendría que ser una consulta que, entre otras cosas, pasa con muchísimos otros trabajadores, fuera del tema de la tecnología. Pero no 6 meses. Pero no 6 meses, ¿no? O sea, digamos, el preaviso sí, lo que es que 6 meses es un periodo largo, ¿no? Sí, claro, es un periodo largo, pero imagínese que con otros trabajadores pasa exactamente igual y usted tiene que consultar a un juez laboral o dependiendo del caso. Pero lo que entiendo es capacite usted a esos trabajadores y reubíquelos para que no los saque. Claro, la empresa ahí se va a ver un poco confundida, porque va a decir que entiende uno que sea la protección al trabajador, pero también se entiende que las empresas pues se modernizan, tienen que automatizar sus procesos, entonces lo que dice, queda a cargo de la empresa, pero ¿y dónde está también la obligación del trabajador de adquirir nuevos conocimientos, de ser más efectivo para las nuevas empresas y para la nueva economía? Quimera. Y nuevamente son unos sobrecostos, y en este momento es una brecha de la digitalización del país, y creo que cuando cortamos lo estaba diciendo, y es Colombia ya tiene unos niveles de productividad muy por debajo incluso de los países de la OCDE. Esta será una limitación también a la digitalización, a la productividad, incluso de donde están más marcadas en las empresas más pequeñas. Entonces, pues ese artículo creo que tendremos que revisarlo con mayor detalle, y es una realidad que la automatización en este momento, y ustedes lo hablan todo el tiempo, llegó para quedarse, como lo estábamos hablando, y todos tenemos que hacer un esfuerzo para generar esos procesos de reconversión, incluso el sector público, por supuesto, y el gobierno. No, es que les voy a contar una noticia. Pero no puede quedar solamente no puede quedar en cabeza de la empresa. Pues es que les voy a contar una noticia para darle la palabra a José Daniel, y es que este gobierno está hablando de reindustrialización.
No hay reindustrialización sin tecnología. O sea, la reindustrialización no es con vapor, perdón. Claramente no. La reindustrialización de la que están hablando en mayúscula allá en el Ministerio de Comercio, el doctor Umaña y la doctora... Reindustrialización. Y no entiendo la reindustrialización, o mejor dicho, no concuerda, ¿no? No, pues usted quiere reindustrialización, pero le va a salir carísimo. Entonces, pues, ¿cómo se logra? José Daniel, ¿usted cómo interpreta, digamos, la coherencia de este plan, de este plan en relación con la economía digital, o sea, con el uso de la tecnología? O sea, ¿cómo siente usted que coinciden el uso de la tecnología en los procesos productivos? Pues vea, es que yo estaba oyendo a Jimena, Juan Manuel, y me sentía oyéndome, porque aunque estamos hablando de problemáticas muy distintas, una es la regulación frente a eventuales despidos por automatización y otra es la regulación del trabajo en plataformas de reparto. Fíjese que los supuestos de donde se monta la reforma para los dos temas son exactamente los mismos. Y es el supuesto de la desconfianza en la tecnología. Y es el supuesto de subestimar la tecnología como un medio para igualar oportunidades, para formalizar, para generar más oportunidades, más trabajo y más empleo para los colombianos. Entonces, si el papel de la tecnología en la visión que tenemos del mercado laboral es el de una especie de cosa oscura, incomprensible, por allá lejana, que subordina, que precariza, que causa desempleo, pues esto explica, por qué estamos dando las discusiones que estamos dando. Y es que vemos la tecnología como la que somete a los trabajadores de reparto. Yo me pregunto qué habría sido la vida de tantos migrantes venezolanos en Colombia y de distintas nacionalidades durante la pandemia, y qué habría sido la vida de tantos desempleados en Colombia, fruto de la crisis económica de la pandemia, sin las plataformas digitales. En la misma dirección, yo me pregunto cómo dejamos desperdiciar las oportunidades de la transformación digital de las empresas, el sector de desarrollo de software, y simplemente nos quedamos viéndolo como algo donde ahí eventualmente, posiblemente, puede llegar a haber unos despidos por unas mejoras de procesos, cuando en el juego largo lo que la tecnología y el desarrollo de software le van a permitir es generar más empleos de calidad y una especialización de su población hacia las tendencias por donde va el mundo. Entonces, a mí me queda una preocupación conceptual y filosófica de fondo de donde está parado el gobierno, es que la tecnología no puede ser el coco, sino la tecnología tiene que ser un aliado y tiene que estar en el centro de esa reindustrialización. Y me pregunto si ahorita, seguir hablando de reindustrialización y seguir hablando de la agricultura como el gran motor transformador de la economía nacional, pues eso tiene sus momentos de verdad. Pero yo sí sigo sintiendo que a la tecnología hay que darle un papel mucho más preponderante en la visión del desarrollo social y económico del país para este cuatrienio. Y yo complemento un poco lo que dice José Daniel, y es, pues este ha sido el gobierno que ha puesto la economía del conocimiento, y la tecnología hace parte esencial de esa economía del conocimiento. Y nosotros pues también en el mismo sentido queremos ser más propositivos en hacerles ver que necesitamos es atacar la informalidad, revisar otras formas y otros modelos para vincular naturalmente a estos trabajadores que de pronto están en un modelo más informal, porque además pues otra de las cosas es que esta reforma alimenta o sostiene la reforma de la salud y la pensional, ¿sí? Necesitamos una base de más personas aportando al modelo, pero aportando el modelo, por supuesto, sin atacar a la empresa y sin afectar al empresariado también. Sí, José Daniel, sé que ya estamos cerrando, pero nos pusimos ahora como del lado de los trabajadores, de los repartidores. Jimena ha hablado un poco también de los empresarios. En el caso de las plataformas, ¿cómo se verían afectados ellos? Vean, Ana Milena, acá un poco pensemos en, estamos hablando de un universo más o menos de 120.000 repartidores en Colombia. Nosotros calculamos que esos 120.000, por lo menos 80.000 en cuentas conservadoras, se van a quedar sin trabajo. Entonces ellos van a pasar de una situación de trabajo hoy en distintas circunstancias, unos dedicándole más tiempo que otros, unos complementándole con ingresos, otros dedicados solamente a esto, que van a dejar de tener actividad económica. O sea, no solo van a quedar en el desempleo, sino van a quedar en la desocupación. Sin que la reforma laboral diga en una coma, le va a pasar a esas 80.000 personas. Y esa es
Digamos, eso es lo que le pasaría a la mayoría de los repartidores, es que hoy tienen trabajo y a causa de la reforma dejarían de tenerlo. Otro sector de los repartidores de alguna manera sobreviviera a los procesos de selección que se llevaran a cabo, seguramente seguirían trabajando en lo mismo, ahora como empleados, pero ganando menos. Un repartidor que dedica parte, digamos, sustancial de su tiempo de laborable, que le dedica el equivalente a la jornada laboral, puede estar generando promedio entre 1.500.000, 2 millones de pesos. Obviamente hay unos que dedican más tiempo, hay unos que se especializan, obtienen más ingresos, otros que dedican menos tiempo y obtienen menos ingresos. Esa porción de repartidores, ese segundo grupo, pasaría a ganar menos y seguramente, digamos, lo que verían es una situación cercana al salario mínimo. Y eventualmente habría unos pocos que resultarían beneficiados, resultarían privilegiados por una protección de un contrato de trabajo de 8 horas con una remuneración fija, pero sin duda serían la minoría. Pero no es solo que le pasa a los repartidores, que son los grandes perdedores de esta propuesta, es que le pasa a los comercios. Yo quiero contarle que hoy hay 75.000 negocios, en su mayoría restaurantes, que venden a través de plataformas de reparto y ahí tienen un canal muy importante de sus ventas. No, pues, y va a haber menos repartidores, entre muchos otros, o tiendas, supermercados, restaurantes de cadena, hay de todo. Si hay menos repartidores, como que sería la consecuencia principal de la reforma laboral, va a haber menos disponibilidad del servicio. Si hay menos disponibilidad del servicio, pues va a haber menos demanda, va a haber precios más altos, va a haber más demora y pierde el comercio porque termina vendiendo menos. Y los usuarios, pues los usuarios somos también los fregados. Hoy somos más de 2,5 millones de usuarios. Deberíamos un servicio que funciona en general bastante bien.